Buenos días, financieros cuánticos. En este vídeo vamos a hablar del marco legal de los mercados en España y del entorno MiFID y después también del MiFIR. Vale, recordad que estamos haciendo muchos vídeos introduciendo un poco los mercados de valores y las bolsas. No solo en España, sino también a nivel global. En este caso vamos a hablar del marco legal. Debe ser un vídeo un pelín más tedioso, intentaré hacerlo rápido para que nos lo quitemos de encima. Porque este vídeo también sirve para aquellas personas que se estén sacando la licencia de operador en el sistema de interconexión bursátil español. Entonces, vamos a ello. Primero, ¿qué nos encontramos? Bueno, el marco legal de los mercados de valores en España. eh, bueno, antes de esto teníamos el MIFID I, que pasó de moda, ¿no? Porque se actualizó al MIFID II, ahora lo veremos. Entonces, digamos que el marco legislativo fundamental del mercado de valores, en 1988, se aprueba la ley de reforma del mercado de valores en España. Y eso lo que permitió básicamente es la incorporación al mercado europeo de capitales en 1992. ¿Vale? Este es un poco el marco legal que encontramos aquí. El desarrollo que propició esta ley del mercado de valores, es que, bueno, modificó varias cuentas y, digamos, actualizó las bolsas españolas y el mercado español a una normativa europea que estaba mucho más avanzada. Entonces, ¿qué hizo esta ley? ¿Qué propició? Bueno, la regulación de los valores anotados en cuenta y la sustitución de los agentes de cambio. mmm, Estos sustituyendo los agentes de cambio fueron sustituidos por bolsas, o sea, por bolsas de sociedades y agencias de valores. Esto lo veremos más adelante cuando veamos, digamos, qué requisitos hay que tener para participar o para, digamos, realizar operaciones en bolsa. Es decir, una persona de manera natural no puede comunicarse con la bolsa directamente, aunque parezca que sí, siempre tienes que hacerlo mediante un broker que probablemente esté trabajando o sea una bolsa de sociedades, una agencia de valores, el propio banco, algunas veces cuando te da algunos activos financieros, ya constituye una propia organización que le permiten cotizar en bolsa, ¿vale? De ahí que sea tan importante la licencia de SIBE, ¿no? La del Sistema de Interconexión Bursátil Español, lo que te permite es comerciar o, no sé, dirigir órdenes directamente hacia la bolsa, ¿vale? Por eso es tan importante. Entonces, bueno, digamos que lo que propició fue este cambio. También creó la CNMV, que como vimos anteriormente en los vídeos anteriores, la CNMV es el organismo que se encarga, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es el organismo que se encarga de gestionar un poquillo la bolsa con sus normativas, sobre todo valorar, es una entidad jurídica independiente, es medio privada, medio pública, y digamos que observa con atención los tejemanejes que ocurran un poco en bolsa. También se creó el mercado MEF, que es el mercado de opciones y futuros, que veremos más adelante, lo que es una opción, lo que es un futuro, etcétera, ¿vale? También se creó, lo cual fue bastante importante y modernizó bastante el mercado. Adquirió gran importancia el mercado de deuda pública, ¿vale? Creado en 1987, y se desarrolló instituciones de inversión colectivas, ¿vale? Que también veremos más adelante. Bueno, ya del marco legal no vamos a hablar más, es esto. Es cierto que luego hay más leyes que se publicaron en 1988, 2002, 2003, y hay otras normativas en el mercado de valores latinoamericano, en lo que se llama la TIBEX, en las instituciones de inversión colectiva, las SICAVs, etcétera. Pero bueno, no vamos a hablar más. Esto es un poco para que nos ubiquemos y sepamos por dónde iban los tiros en torno a esta época. Entonces, vamos a hablar ya del entorno MIFID. Como comenté antes, el entorno MIFID, bueno, existía un MIFID I, nosotros vamos a hablar ya del MIFID II, que es el más moderno, el que modernizó del todo España, ¿vale? Es importante el MIFID porque, bueno, tanto el MIFID como el MIFIR son, digamos, organigramas que lo que hacen es, digamos, gestionar un poco, ¿no? O sea, es un reglamento que regula y supervisa el cumplimiento de una determinada normativa, ¿no? Tanto el MIFID II como el MIFIR, ¿vale? Entonces, vela por la transparencia de las negociaciones, las obligaciones por parte de proveedores, etcétera, 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 ¿vale? Es como un reglamento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los centros de negociación antes del MIFID. Antes del MIFID existían, antes del MIFID 1, ¿vale? Es lo único que vamos a comentar del MIFID 1. Existían estos centros de negociación, es decir, estaba un inversor, tenían un capital, unos activos y comerciaban en bolsa, ¿vale? Es decir, todo se realizaba a través de la bolsa. Después del MIFID I, no solo existía la bolsa, sino que existían otros organigramas externos a la bolsa, ¿vale? Es decir, otros centros de negociación, como pueden ser estos de aquí en rojo,
que tenían distintos niveles de liquidez y precio. Entonces, bueno, lo que se generó es, por supuesto, esto genera una competencia, ¿vale? Ya no es la bolsa el único lugar donde se puede comerciar y entonces hay que aplicar una serie de reglas homogéneas de operación en estos centros de negociación para evitar que se fragmenten en distintas operaciones si no hay una regla de concentración que se cumpla, ¿vale? Es decir, hay una norma de conducta, por ejemplo, la norma de mejor ejecución, que siempre se tiene que cumplir. Entonces, digamos que el entorno MiFID, el MiFID, digamos que soluciona un poco estos problemas y regula todos estos centros, tanto los centros de organización como la bolsa, como los no organizados, que son esos que hay en rojo, ¿vale? Para permitir un poco de orden y de justicia a la hora de negociar. Si vas a negociar Telefónica y en un sitio tiene un precio y en otro, pues claro, no puede ser. Bien, MiFID II. Vamos ya directamente al MiFID II. Las implicaciones principales del MiFID II. Vamos a ver, el 3 de enero de 2018 se aplicó un nuevo marco normativo que se basaba pues, en el MiFID II y en el reglamento MiFIR, ¿vale? Son dos reglamentos distintos pero bastante similares realmente. Y es sobre reglamentos sobre pues, mercados e instrumentos financieros, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que esta mejora del MiFID se basaba un poco en mejorar el MiFID 1, ¿vale? Este MiFID 2. Bueno, regulaba ya un poco la autorización de empresas de servicios de inversión, funcionamiento de mercados regulados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscaba principalmente el MiFID 2? Bueno, mejorar la transparencia y supervisión, reforzar la protección del inversor, perseguir la negociación que se desarrolle en plataformas reguladas e introducir temas de reglas sobre la negociación algorítmica y de alta frecuencia, ¿vale? Esto es importante porque, claro, estamos en 2018, se ha avanzado ya bastante, entonces el MiFID II mejoró el MiFID I. ¿En qué sentido? Bueno, mejorar más la transparencia y la supervisión, que no haya problemas, reforzar la protección al inversor, es decir, las normas de conducta, que se cumpla siempre la mejor ejecución, que ahora veremos, que se cumpla la liquidación, etcétera. Persigue que la negociación se desarrolle en plataformas reguladas, ya lo hemos visto anteriormente, surgían otras plataformas que no era la bolsa. Pues el MiFID II intentaba empujar a que todo se regule y todo se negocie en la bolsa, es decir, en una plataforma organizada. Y luego introduce algunas reglas, algunas normativas sobre negociación algorítmica y de alta frecuencia. Ahora cada vez están más de moda los algoritmos, que también los veremos en este canal, entonces hay que introducir una serie de normas. Y de alta frecuencia, ¿qué quiere decir? Que se producen muchísimas operaciones en muy poco tiempo. Todo esto tiene que ser regulado y el MiFID II ayudó a regular esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco por encima todo este tipo de regulaciones, ¿vale? O todo este tipo de implicaciones. Bien, primero, registros. ¿Qué pide el MiFID II? El MiFID II en relación a los registros obliga a cumplir unos registros mínimos, eso por una parte, ¿vale? Y obliga a realizar un registro de todas aquellas conversaciones telefónicas, comunicaciones, etcétera, que puedan dar lugar a una operación por cuenta del cliente o por cuenta propia, incluso aunque la operación no se haya llegado a producir, ¿vale? Es decir, esa es una parte importante del MiFID II, el tema de los registros, que todo quede registrado. Por otra parte, incentivos. Vamos a ver, cuando tú vas a negociar un determinado valor, un determinado activo, normalmente lo realizas por unas plataformas de inversión, que son unas plataformas de inversión, unos brokers, etcétera, que son precisamente esas sociedades que hemos comentado antes que gracias a tener la licencia de operador SIBE pueden comunicarse directamente con la bolsa, porque tú como inversor directo no podrías hacerlo. Entonces, bueno, estas empresas, si reciben algún tipo de honorario, comisión, beneficio, todo lo que se denomina incentivo, siempre va a estar prohibido, ¿vale? Siempre va a tener que devolverlo en caso de que se presten servicios de asesoramiento independiente o de gestión direccional de carteras. Es decir, es este tipo de empresas que están directamente comerciando con la bolsa y que están dirigiendo las órdenes, que veremos más adelante qué tipo de órdenes existen. Es decir, directamente tienen un control entre el cliente y la bolsa y tienen conocimiento de la bolsa, de lo que existe en ese momento en la bolsa, de qué órdenes hay, de qué órdenes no hay. Claro, este tipo de gente no puede gestionar una cartera, no puede ofrecer servicios de asesoramiento independientes a las personas. Otra cosa es que, bueno, haya cuentas de brokers o plataformas que ofrezcan una visión global de lo que ocurre en la economía, pero no pueden de manera individual ofrecer un beneficio a esas personas. Más adelante lo veremos. Un broker está comunicando con la bolsa. Y comunicar con la bolsa significa que ve las operaciones que entran y las operaciones que salen y qué operaciones hay abiertas. Entonces, claro, si esa persona ve eso y lo usa en su propio beneficio, diciéndole a otra persona que está en su empresa, oye, mira, compra esto porque aquí hay una persona que lo está vendiendo y te va a salir muy bien. Ese tipo de no sé, de comentarios, ese tipo de ayudas, están prohibidas.
Entonces no pueden recibir unos incentivos, ¿vale? Por este tipo de servicios, es evidente. Bueno, también el MiFID hace una distinción entre modelos de asesoramiento independientes y no independientes, ¿vale? Diferencia el MiFID II entre este tipo de asesoramientos, ¿vale? En materia de gobernanza de productos, ¿qué ocurre? Bueno, es importante porque establece obligaciones a las empresas de servicios de inversión que fabrican instrumentos o productos, ya lo veremos más adelante, que hay determinadas carteras, determinados productos que son una mezcla, son cestas de muchos productos, entonces les obliga tanto a las entidades que lo distribuyan como a las entidades que lo fabriquen, pues a una serie de normativas, ¿no? De obligaciones que se podrán mirar. Entonces, MiFID, digamos que establece eso. Por otra parte, información a clientes. MiFID, en su artículo 24, ¿vale? Presenta tres aspectos principales, tres requisitos de información. Uno, la información relativa a los instrumentos financieros, esa se tiene que dar, la información acerca del propio servicio de asesoramiento que se va a prestar y la información sobre costes y gastos asociados. Tú cuando vayas a participar en la bolsa te tienen que dar información sobre los productos o instrumentos financieros, sobre el servicio de asesoramiento, si es que lo has contratado, que se va a prestar, o sea, que te va alguien a prestar, dependiendo de con quién hayas contratado ese servicio, ¿vale? Es importante diferenciar un poco entre un broker normal o un fondo de inversión. Y luego información sobre costes y gastos que te va a suponer todo eso, ¿vale? Es decir, muchísima transparencia, muchísima información, que es lo que se buscaba con el reglamento de MiFID. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Idoneidad y conveniencia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, que se amplían los criterios para clarificar la consideración de un producto como no complejo y se mantiene la obligación de contar con registros relativos a la evaluación de la conveniencia, ¿vale? Es decir, más información aún para el cliente. Por otra parte, conflicto de interés. Esto tiene que ver un poco con lo que hemos comentado antes de los incentivos, ¿vale? Exigen a las entidades que tomen todas las medidas apropiadas para detectar y prevenir o gestionar los conflictos de intereses que puedan surgir en la prestación de servicios de inversión auxiliares, ¿vale? Es decir, si se incluyen unos incentivos de terceros o la empresa realiza una remuneración, etcétera, pues cuidado con eso. Y eso tiene que ver también con el siguiente punto, remuneraciones. Aún volvemos a lo mismo. En línea con la regulación relativa a los conflictos de interés, considera la remuneración del personal que presta servicios de inversión a los clientes como un aspecto muy significativo de cara a evitar potenciales conflictos de interés que puedan surgir entre la entidad y sus clientes. Es decir, una persona que trabaja en una entidad no puede tampoco ni recibir una remuneración ni ofrecer un servicio de prestación o de inversión a un tercero. ¿Vale? Depende de la empresa de la que estemos hablando. Si la empresa se dedica a eso, evidentemente sí, pero una empresa que esté comerciando con bolsa, cuidado. Todo este tema, el MiFID lo tiene muy controlado. Por otra parte, conocimiento y experiencia. Cumplimiento normativo y venta cruzada. Lo mismo de siempre. Venta cruzada es lo mismo que comentamos anteriormente. A la hora de hablar de paquetes, de cestas de inversión, de cestas de productos, tiene que estar todo muy bien explicado. Es decir, el cliente tiene que saber exactamente si esos distintos productos que se están englobando en una cesta o servicios se pueden comprar por separado, qué costes tiene, qué cargas tiene cada uno, todo tiene que estar muy explicado. Y para que todo esté muy explicado, pasamos al conocimiento y experiencia. MiFID obliga a que, bueno, las entidades financieras que presten asesoramiento o que proporcionen información sobre instrumentos financieros, servicios de inversión, etcétera, dispongan de conocimientos y competencias específicos que les permitan responder a las preguntas y ayudar a los terceros, ¿vale? Entonces, obliga a este tipo de entidades financieras a que presten, o sea, que tengan un conocimiento mínimo. Y luego, cumplimiento normativo. Bueno, este cumplimiento normativo habla de un cumplimiento que tiene que... no hay especial novedad, no hay ninguna novedad significativa en el MiFID II respecto a unos cumplimientos de las directrices de ESMA que no vamos a tocar, ¿vale? Esto es un poco por encima todo lo que MiFID buscaba, ¿vale? Con ese reglamento. Bien, MiFIR. ¿Qué es ahora el MiFIR? El reglamento UE 600/2014. Es un poco como el MiFIR, ¿vale? Van de la mano. Regula la transparencia pre y post negociación, ¿vale? Es decir, establece obligaciones a los proveedores de servicios de datos, a los que negocian derivados, a todo el mundo. Persigue tres objetivos principalmente, ¿vale? Uno, canalizar la negociación OTC hacia centros de negociación, lo que hemos comentado anteriormente también con MiFID, es decir, que todos intenten negociar en la bolsa, ¿vale? Importante. Dos, incrementar la transparencia en la fase previa y posterior a la negociación, lo mismo que hemos visto antes también, más transparencia. Y tres, introducir controles sobre la negociación algorítmica. También, un algoritmo informatizado puede determinar automáticamente los aspectos de una orden con muy poca intervención humana. O sea, que controlar todo este tipo de cosas. Y por otra parte, ¿qué modificaciones significativas hace MiFIR?
Bueno, genera nuevos tipos de órdenes y modifica algunas de ellas. Ahora veremos qué son las órdenes, o más adelante veremos qué son las órdenes y qué tienen que ver en el sistema de interconexión bursátil español, porque esta serie de vídeos es un poco una mezcla entre la licencia del sistema de interconexión bursátil español y el entendimiento de cómo funcionan por dentro la bolsa y los mercados de valores. 2. Modifica los bloques, modifica también la variación mínima de cotización, el tick size que se llama, y creadores de mercado, ¿vale? Estas son algunas de las modificaciones más significativas de MiFIR. Y bueno, con 15 minutillos yo creo que queda explicado un poco el reglamento y la normativa en las bolsas españolas. No me voy a liar mucho más con esto, así que espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Y nada, pronto más finanzas y más programación. Adiós.